I feel paralyzed. Hey, hola gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Si entraste a este video es porque seguramente quieres experimentar una pelea contra un verdadero jefe con mucha vida, o bajarle la vida a todos los bots para que parezcan de papel y ser el más poderoso de Bomb Squad. O simplemente quieres cambiarle la vida a los bots. Sea cual sea tu razón de ver este video, te doy la bienvenida a un nuevo tutorial para Bomb Squad. En este tutorial les enseñaré a cómo modificarle la vida a los bots enemigos, al igual que algunos efectos de golpe. Para este tutorial utilizaré un mod llamado Custom Scripts, que puedes encontrar en la descripción de este video o en las tarjetas. Con este mod primero vamos a crear los scripts de Bomb Squad. Ahora abrimos nuestro gestor de archivos, entramos a la carpeta Bomb Squad sys 1.6.3 y aquí estarán todos los scripts. En mi caso yo editaré el primer nivel de la campaña para convertir al pequeño Kronk en un jefe final. Así que entramos a BASTD Game y abrimos el archivo onslaught.py. Para editar el código yo utilizaré la aplicación Acode. Buscamos la función onBegin, ya que aquí es donde empiezan los niveles. El primer nivel empieza con esta condicional. Aquí está la primera horda. En esta horda aparece el bot Bomber Bot Lite, el cual no vamos a editar. El bot que editaré es el Brawler Bot Lite, que aparece en la segunda horda. Si quieres saber los tipos de bots que existen, puedes ver el video que está en la descripción o en las tarjetas. Para editarlo, primero vamos a recrear la clase Brawler Bot Lite. Digo recrear porque esta clase ya existe. Yo quiero recrear el mismo bot y solo agregarle cosas nuevas. Si buscamos este bot más arriba, vemos que se importa desde bastd.actor.spacebot, así que busquemos el bot en esa dirección. Vamos a la carpeta bastd, a la carpeta actor y abrimos el archivo spacebot.py. Buscamos el bot en este archivo, copiamos toda la clase y la pegamos en nuestro archivo onslaught.py, más o menos arriba de la clase wave. Ahora a nuestro bot le agregaremos la función init. Esta función es la primera que se ejecutará en nuestra clase. Completamos nuestra función con el código superinit. Esto ejecutará el anterior init que tiene nuestra subclase. Nuestra subclase es Brawler Bot, la que está escrita entre paréntesis. Esto nos evitará de muchos problemas con la actividad del juego. Ahora, para agregarle más vida a nuestro bot, tendremos que buscar la función de puntos de vida. Así que buscaremos en las subclases. Buscamos el bot Brawler Bot en nuestro archivo spacebot.py, pero vemos que aquí no está ninguna función de vida. Así que seguimos buscando en las subclases. La clase Spacebot está en este mismo archivo. Buscamos en toda la clase, pero adentro no encontramos nada y tampoco adentro de la función init. Seguimos buscando en la subclase Spaz. Esta clase, si buscamos hasta arriba, vemos que se importa desde bastd.actor.spaz. Buscamos esta dirección y abrimos el archivo spaz.py. Buscamos la clase Spaz y vemos algo curioso. Aquí están las variables pointsMult, CurseTime, Default Bomb Count, Default Bomb Type, Default Bouncing Globes y Default Shields, las cuales tienen la mayoría de bots. Esto nos da una buena señal. Vemos la función init, buscamos en esta función y encontramos lo que buscábamos: la variable self.hitpoints y self.hitpointsmax. Ahora se preguntarán cómo lo ponemos a nuestro bot. Pues explicado de la forma más breve, como hemos agregado la función superinit, la cual ejecuta todas las subclases anteriores, ahora podemos escribir esta misma variable en la clase de nuestro bot de la misma manera como si la escribiéramos desde la clase Spaz. Escribimos la variable self.hitpoints es igual a 1000 y self.hitpointmax es igual a 1000. Creo que ya se darán cuenta que estamos repitiendo el mismo valor de 1000 en ambas variables, así que lo mejor es juntar estas variables y quedaría self.hitpoints es igual a self.hitpointsmax es igual a 1000. Pero como nosotros queremos aumentarle la vida a nuestro bot, vamos a cambiar el valor de 1000 por 50.000. Recuerden completar estos colores para que no les dé ningún error.
guardamos y probamos. Recuerden que el bot que editamos aparece en el primer nivel, en la segunda horda. Como ven, sí funcionó. Ahora vamos a editarlo, pero le pondremos menos vida. Por ejemplo, 10 de vida. Guardamos y probamos. Como ven, sí funciona. Pero ¿y si quiero que todos los bots tengan 10 de vida? Pues es muy fácil. Como todos los bots son llamados desde la clase SpaceBot, si editamos la vida en esta clase, se editará para todos los bots. Así que en la función init le agregaremos la misma variable de self.hitpoints es igual a self.hitpointmax, que es igual en este caso a 10 de vida. Guardamos y probamos. Y vaya que sí funcionó, los bots parecen de papel, pero aún sigo sin tener a un bot jefe. Para solucionar eso vamos a crear una última horda, en donde aparecerá nuestro bot. Vamos al primer nivel, copiamos la última horda y la pegamos abajo, borramos lo que no necesitamos y ya tenemos una horda extra. Pero el bot que aparece aquí es TriggerBot, el bot que quiero poner es el mío. Pero nuestro bot tiene el mismo nombre de otros bots, así que le cambiaremos el nombre al que ustedes quieran. Editamos la vida de nuestro bot, yo lo dejaré a 50.000. Copiamos la clase de nuestro bot y la reemplazamos en la última horda que creamos. Guardamos y probamos. Ok, creo que acaban de ver algo que no estaba antes, y eso es esta nueva función HandleMessage. Esta función sirve para controlar lo que pasa en el juego. En este caso controlaremos los golpes de nuestro bot. Primero importamos la clase de PunchHitMessage. Creamos una instancia con esta clase, adentro agregaremos el código SuperHandleMessage. Esto sirve para que los golpes funcionen normalmente. Creamos una variable que nos servirá para detectar todas las colisiones y una condicional para saber si la colisión es un personaje. El efecto que tienen los golpes de nuestro bot serán dos, uno para congelar al jugador y otro para hacer un efecto de explosión. Crearemos una condicional para saber si el personaje no está congelado. Si esto se cumple, al nodo del personaje le diremos que sí está congelado y lo congelaremos con el mensaje de FreezeMessage. Un extra que le pondremos será un sonido de congelación. Ahora seguimos con el efecto de explosión. Para eso importamos la clase Blast. Llamamos a la clase Blast y en sus propiedades ponemos lo siguiente. La posición y la velocidad será del nodo del personaje. El radio de explosión será de 0.0 y el tipo de explosión será normal. Por último, completemos la instancia con else y que regrese a SuperHandleMessage, ya que nuestro bot tiene más instancias y para no repetirlas solo escribimos este código. Esto también nos evitará de muchos problemas. Guardamos y probamos. Y ahora ya tienen a un bot jefe, con mucha vida y con algunos efectos de golpe. Espero que les haya gustado este video y si fue así, les agradecería que me dieran su grandioso like, lo compartieran con sus amigos y se suscribieran para más contenido. Así que, sin nada más que decir, por mi parte es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós. Below.